Historia de San Román de Antioquía. Hola a todos y todas. Me llamo Román, y cuando todo comenzó tenía apenas 22 años. No era un héroe, ni un sabio, ni un hombre fuerte. Solo era un joven diácono que deseaba servir a Dios con un corazón sencillo. Sin embargo, hoy te hablo desde un lugar donde ya no existe el miedo, porque lo di todo por Cristo, y en Él lo gané todo. Antes de contarte mi historia, permíteme elevar una oración contigo. Señor Jesús, abre los oídos y el corazón de quien escuche estas palabras. Que mi testimonio no sea para mi gloria, sino para la tuya. Tócalo, cúralo, levántalo, y si su fe está cansada, renuévala con tu amor. Hoy quiero llevarte conmigo a las calles de Antioquía, al murmullo de la persecución, al temblor de mis rodillas mientras aprendía a confiar. Quiero que escuches lo que yo escuché, que veas lo que yo vi, que sientas lo que sentí cuando defendí mi fe frente a quienes querían silenciarla. Quédate conmigo. No por mí, sino por lo que Dios puede hacer en ti a través de esta historia. Porque si Él pudo obrar en un joven como yo, también puede obrar en ti. ¿Estás listo? Comencemos. Parte 1. Antes de la tormenta. 1. Un corazón inquieto. Tenía 22 años cuando entendí por primera vez que mi vida no me pertenecía. Crecí en Antioquía, una ciudad llena de ruidos, comercios, voces, templos, soldados, filósofos y almas buscando algo más. Yo era una de ellas. A veces me detenía en el puente sobre el río Orontes y veía el reflejo tembloroso de la ciudad en el agua. Antioquía era hermosa, sí, pero también estaba llena de miedo. Los rumores de persecución crecían como sombras avanzando por los muros. Aún así, cuando me llamaron para servir como diácono, no dudé. Era mi pequeña manera de devolverle a Dios la paz que había encontrado en Él. Recuerdo la primera vez que me puse la túnica sencilla de servicio. Me miré al espejo de bronce y pensé: Román, no eres nada. Y aún así, Dios te ha elegido para algo. No sabía entonces cuán literal sería esa frase. Pero antes de seguir, permíteme que haga una oración contigo. Señor, toma mi voz para tocar a quien escucha. Que encuentre luz donde hoy hay confusión, esperanza donde hay cansancio, y firmeza donde hay miedo. 2. La ciudad que respiraba miedo. Antioquía vibraba con vida y, al mismo tiempo, escondía un temblor silencioso. Cuando caminaba por el mercado veía hombres discutiendo sobre dioses que no escuchaban, mujeres mirando de reojo a los soldados que pasaban, niños que corrían con una alegría que a veces envidiaba. Y, entre todo eso, nosotros, los cristianos. Un pequeño grupo, disperso, prudente, casi invisible, pero ardiendo por dentro como el fuego en un farol cerrado. Sabíamos que el imperio nos vigilaba, que cualquier palabra podría convertirse en sentencia. Sin embargo, cada vez que nos reuníamos, en casas pequeñas donde apenas cabíamos, la presencia de Dios era tan intensa que el miedo parecía retroceder ante la puerta. La voz de nuestro obispo, la del anciano Malquión, aún resuena en mi memoria. Hijos, si callamos ahora, ¿quién hablará? Si nos escondemos, ¿quién mostrará la luz? Sus palabras eran suaves, pero tenían filo. Yo escuchaba en silencio, sintiendo dentro de mí una mezcla rara de emoción y temor. Nunca quise ser protagonista de nada. Pero tampoco podía soportar ver cómo las familias cristianas vivían aterradas, callando su fe incluso delante de sus propios hijos. A veces, cuando ayudaba a los necesitados como parte de mi servicio de diácono, la gente me preguntaba: ¿por qué haces esto? ¿Por qué ayudas sin pedir nada? Y yo sonreía, con un temblor escondido, respondiendo: porque somos amados. Y quien es amado, ama. Era una verdad simple. Pero en tiempos como aquellos, simples verdades podían costarte la vida. 3. La llamada que cambia un destino. No fue una voz del cielo. No fue un milagro. No fue un sueño revelador.
fue algo más silencioso. Un día, mientras repartía pan a las viudas cristianas del barrio occidental, escuché a dos jóvenes murmurar con desesperación: ¿qué haremos si vienen por nosotros? Dicen que ya han arrestado a varios. Tengo miedo, hermano. Miedo. Esa palabra se clavó en mí como un dardo. Regresé a casa, me arrodillé en mi pequeño cuarto, y sin darme cuenta, una oración salió sola. Señor, si quieres usarme para dar valor a tu pueblo, aquí estoy. Y entonces sentí algo. No fue un fuego, ni un terremoto, ni lágrimas repentinas. Fue una convicción profunda, como si Dios hubiera puesto su mano sobre mi hombro y hubiera dicho: habla. A partir de ese día, cada vez que nos reuníamos, yo compartía palabras para animar, para fortalecer, para recordarles que Cristo no abandonaba a los suyos. No tenía experiencia, ni estudios, ni elocuencia. Pero cada vez que abría la boca, algo fluía que no venía de mí. Y la gente escuchaba. Algunos dijeron: ese joven, ese Román, tiene fuego. Pero no era fuego mío. Era suyo. De él. 4. La noche que marcó mi camino. Recuerdo una noche en especial. Una noche que sería el inicio de todo. Nos habíamos reunido en la casa de una mujer llamada Tecla, una fiel hermana que arriesgaba su hogar por amor a Cristo. Éramos cerca de 30 personas apretadas en un salón oscuro, iluminado solo por una pequeña lámpara de aceite. La atmósfera estaba tensa. Se oían rumores de patrullas buscando reuniones clandestinas. Varios temblaban. Entonces me pidieron que hablara. A mis 22 años, me puse de pie entre ancianos, madres, niños, jóvenes como yo, y sentí en el pecho un peso que no era miedo, era responsabilidad. Respiré hondo y dije: hermanos, si Cristo murió por mí, ¿cómo no voy a hablar por Él? Hubo un murmullo leve. Algunos lloraron. Seguí. No se trata de buscar el martirio ni la muerte. Se trata de vivir sin avergonzarnos del Evangelio. ¿Qué es la vida si la vivimos escondiendo la verdad? Somos la luz del mundo, ¿y vamos a cubrirla con miedo? Mis manos temblaban, pero mi voz no. Si tengo que hablar, hablaré. Si tengo que dar la cara, la daré. No por valentía, sino porque Jesús lo hizo primero por mí. Cuando terminé, la casa entera estaba en silencio. Hasta que una anciana, llamada Miriam, dijo con voz frágil: hijo, tú eres enviado. Esa noche supe que no podía volver atrás. 5. La persecución se acerca. Los días siguientes fueron agitados. Los soldados comenzaron a registrar casas al azar, buscando reuniones. Algunos líderes cristianos fueron arrestados. Otros desaparecieron. Antioquía ya no era la misma ciudad. Y sin embargo, yo sentía una paz interna que no sabía explicar. Un día, el obispo Malquión me llamó a su lado. Román, ven. Fui con él a un pequeño patio donde solía orar. El anciano me miró con una mezcla de ternura y gravedad. Hijo, he escuchado lo que dices a los hermanos. He escuchado cómo los animas. Y sé que Dios te ha dado un don. Padre, balbuceé, solo hago lo que puedo. No, hijo. Haces más. Y eso significa que pronto serás visto. Visto. Esa palabra, en medio de la persecución, era peligrosa. ¿Tienes miedo?, me preguntó. Y respondí con la sinceridad de un joven que aún no entiende el precio de lo que dice. Sí. Pero tengo más miedo de callar. El anciano sonrió con tristeza. Entonces, Román, prepárate. Dios usará tu voz. Y cuando Dios levanta a alguien, el enemigo intenta derribarlo. 6. Oración antes del primer paso. Esa noche no pude dormir. Temía lo que vendría, sí, pero más temía fallar a Dios, fallar a mi pueblo. Me arrodillé sobre el suelo duro y oré como nunca. Señor,
si voy a hablar en tu nombre, dame sabiduría. Si voy a enfrentar burla, dame paciencia. Si voy a enfrentar violencia, dame fortaleza. Y si voy a enfrentar la muerte, dame amor. Haz que mi voz sea tuya. Y una paz profunda descendió sobre mí. Una paz que no era la ausencia de peligro, sino la certeza de su presencia. 7. El día en que ya no pude callar. Ocurrió una mañana luminosa, casi irónica considerando lo que estaba por suceder. Los soldados imperiales levantaron un pequeño altar móvil en la plaza principal. Exigían que los ciudadanos ofrecieran incienso a los dioses en señal de lealtad al imperio. Sabíamos lo que significaba una prueba pública. Una trampa legal. Quien se negaba, era llevado. Vi cómo la gente formaba fila, algunos con convicción, otros con miedo. Entre ellos, reconocí a varios cristianos, temblando, dudando, confundidos. Uno de ellos, un joven llamado Jonás, estaba a punto de ceder. Y algo en mí estalló. Sin pensarlo, avancé entre la multitud. Sentía los ojos encima de mí, pero no podía detenerme. Llegué al centro de la plaza, respiré hondo, y dije con voz que resonó más fuerte de lo que imaginaba. No teman. No entreguen su fe por miedo. No necesitamos quemar incienso para demostrar quiénes somos. Nuestro Dios vive y ve. El silencio cayó como un manto pesado. Los soldados giraron hacia mí, sorprendidos. La multitud retrocedió unos pasos. Pero yo no podía detenerme. Cristo es nuestro Señor. No los dioses de piedra. No los ídolos que no escuchan. El amor que Él nos dio es más grande que cualquier amenaza. Uno de los soldados gritó: ¿Quién eres tú para hablar así? Y respondí: Mi nombre es Román. Soy servidor de Cristo. Y no tengo miedo de decir la verdad. Los murmullos crecieron. Sentí manos apresándome por los brazos. Y mientras me empujaban hacia el cuartel, solo pude orar en silencio. Señor, si esta es tu voluntad, úsame. 8. El primer interrogatorio. Me llevaron ante el prefecto Asclepio, un hombre duro, astuto, y famoso por no tener compasión con los cristianos. Así que tú eres el joven que se atreve a desafiar al imperio, dijo, sin levantar la voz. No contesté. ¿Sabes lo que has hecho?, preguntó, inclinándose hacia mí. Has incitado a la gente a desobedecer. Eso es traición. Respiré profundo. He dicho la verdad. ¿La verdad? Rió suavemente. La verdad es lo que Roma dice que es. La verdad, repliqué, es Cristo. Él es el camino. No los dioses que ustedes imponen. Su sonrisa desapareció. Eres joven, Román. Demasiado joven para morir por una superstición. No moriré por una superstición, respondí. Moriré, si es necesario, por amor. Asclepio entrecerró los ojos. Aún puedo dejarte ir. Solo necesitas ofrecer un poco de incienso. Nada más. Un gesto. Un símbolo. Ni siquiera lo tienes que creer. Miré el pequeño altar a su lado. La bandeja con incienso. El brasero encendido. Parecía tan fácil. Tan simple. Pero no podía. No puedo negar a mi Señor, dije. Ni siquiera con un gesto. El prefecto golpeó la mesa con furia. Entonces sufrirás las consecuencias. Me llevaron a una celda húmeda y oscura. Y allí comenzó lo que sería el capítulo más duro y más glorioso de mi vida. Pero esa, querido oyente, es otra parte de esta historia. 9. Oración para cerrar la parte 1. Permíteme terminar esta parte con una oración, dicha desde la misma celda donde pasé mi primera noche. Señor, si quien escucha estas palabras siente miedo, dale valentía. Si siente cansancio, dale descanso. Si siente duda, dale luz.
Y si siente que está solo, recuérdale que tú nunca abandonas a los que te buscan. Parte 2. La voz en la oscuridad. 1. La primera noche en la celda. La puerta se cerró detrás de mí con un estruendo que retumbó en mi pecho. La celda olía a humedad, a días sin luz y a historias que se habían apagado allí. El suelo era frío, áspero. No había cama, ni manta, ni lámpara. Solo una pequeña rendija en lo alto, por donde se colaba un hilo de aire. Durante un momento, me quedé quieto, escuchando mis propios latidos. No eran rápidos ni desesperados. Más bien, eran conscientes. Como si mi corazón hubiera entendido antes que yo que ese era el camino que debía caminar. Me senté apoyando la espalda contra el muro húmedo. Cerré los ojos. Y entonces, sin planearlo, oré. Señor, estoy aquí. No sé qué va a pasar. Pero si mi voz puede servirte, que resuene donde tú quieras. La celda estaba en silencio. Pero dentro de mí, algo ardía. 2. Los pasos en el pasillo. No sé cuánto tiempo pasó. El día y la noche se confundían allí. Pero después de un rato, escuché pasos, lentos, pesados, metálicos, aproximándose por el pasillo. Un ruido de llaves. Un cerrojo moviéndose. Una voz grave. ¿Eres tú, el joven que habló en la plaza? Levanté la mirada. Era un guardia. Un hombre robusto, con barba desordenada y ojos cansados. Asentí. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó sin entrar del todo. ¿Por qué arriesgarte por los demás? Respiré profundo. Porque no podía callarme. El guardia soltó una risa incrédula. ¿Sabes que pueden matarte? Lo sé. ¿Y no tienes miedo? Pensé en eso un segundo antes de responder. Tengo miedo, claro, pero tengo más miedo de negar a Cristo. El guardia me observó en silencio. Luego dijo algo inesperado. Yo tenía una hermana cristiana. Murió hace 2 años. Nunca entendí por qué ella prefería su fe a todo lo demás, hasta hoy. Cuando te vi en la plaza, recordé su mirada. Mi pecho se apretó. ¿Cómo se llamaba?, pregunté. Daría. Cerré los ojos con respeto. Que el Señor la tenga en su gloria, susurré. El guardia tragó saliva, como si esas palabras hubieran removido algo viejo dentro de él. Luego se marchó sin decir nada más. Esa noche entendí que Dios puede usar incluso un calabozo para hablar al corazón de alguien. 3. El rumor del nombre. Al día siguiente, o lo que yo suponía que era día, escuché murmullos fuera de mi celda. Ese es el joven. Dicen que habló fuerte. Dicen que desafió al prefecto. Dicen que animó a los cristianos. Mi nombre. Estaba corriendo entre los guardias, los prisioneros, los esclavos del lugar. No por valentía, sino por obediencia. Y esa idea me daba paz. En un momento, una mujer mayor fue empujada a la celda de enfrente. Cayó al suelo con un gemido. Me acerqué a los barrotes. ¿Está bien?, pregunté. Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿Eres tú? ¿El joven Román? Sí. Se llevó las manos al rostro. Gracias, gracias por hablar. Yo estaba en la plaza. Escucharte me dio fuerza para no arrodillarme. Su voz temblaba. Y allí, en medio de la oscuridad, supe que mi arresto no había sido una desgracia, sino parte del propósito de Dios. Hermana, le dije, el Señor está contigo. No temas. Él ve todo. Él sostiene todo. Ella lloró. Y yo también, en silencio. 4. El segundo interrogatorio. Llegaron por mí al amanecer, o lo que parecía ser amanecer. El guardia que abrió la puerta no era el mismo de la noche anterior. Este era más frío, más áspero.
El prefecto quiere verte. Me llevaron al mismo salón donde había sido interrogado el día anterior. Esta vez, el prefecto Asclepio no estaba solo. A su lado había 3 sacerdotes paganos y un escriba. Román, dijo Asclepio, sin preámbulos. Aún puedes salvarte. Solo necesitas hacer una ofrenda mínima. Un gesto. Ni siquiera te pedimos renunciar a tu fe. Solo coopera y podrás vivir. Lo miré con calma. La vida que ustedes me ofrecen no es vida. El prefecto frunció el ceño. Entonces explícame, dijo. ¿Qué te da ese tal Cristo que no te podamos ofrecer nosotros? Suspiré. No porque estuviera cansado, sino porque sentí la oportunidad de hablar y quería hacerlo bien. Me da algo que Roma no puede darme. Sentido, perdón, amor, eternidad. Uno de los sacerdotes habló. Los dioses también dan amor. Los dioses que ustedes adoran, respondí con suavidad, exigen sacrificios para dar favores. Mi Dios se sacrificó él mismo para salvarnos. Eso es amor verdadero. Asclepio chasqueó la lengua, irritado. Eres joven, pero terco. No soy terco, dije. Soy libre. El prefecto se puso de pie lentamente. Entonces entenderás lo que viene. Si no te doblegas por razonamiento, te doblegarás por dolor. Me entregaron a los soldados. Y ahí comenzaron los tormentos. 5. El azote que no rompió mi alma. No voy a describir cada golpe ni cada herida con detalle. Solo diré esto. Sentí dolor. Dolor real. Dolor que hace arder la piel y retumbar los huesos. Pero en medio de los azotes, mientras mi cuerpo era castigado, mi espíritu se volvía más firme. Cada vez que el látigo caía, repetía por dentro: Señor Jesús, dame fuerza. No me sueltes. Hubo un momento en el que uno de los soldados se detuvo y dijo: ¿Por qué sigues rezando? Nadie te está escuchando. Y lo miré con dificultad, pero con convicción. Tú no lo escuchas, pero... Él sí. El soldado retrocedió un paso, como si mis palabras lo hubieran golpeado más fuerte que cualquier arma. 6. El guardia que volvió. Esa noche, de regreso a mi celda, apenas podía mantenerme en pie. Caí al suelo jadeando. Y entonces escuché la misma voz que el día anterior. Román. Era el guardia que había mencionado a su hermana Daría. Entró en la celda sin pedir permiso. Se arrodilló junto a mí. ¿Por qué haces esto?, preguntó con la voz quebrada. ¿Qué puedes ganar con tanto sufrimiento? No lo hago por ganar algo, susurré. Lo hago por fidelidad. El guardia bajó la cabeza. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Mi hermana decía que la fe es más fuerte que el imperio. Yo siempre me burlé de ella. Pero ahora, viéndote, creo que ella tenía razón. Tomó un trozo de tela y limpió mi rostro con cuidado. No puedo liberarte, dijo, me matarían a mí también. Pero puedo traerte agua. Y pan. Y puedo escucharte. Sonreí débilmente. Eso basta. Él asintió. Háblame de tu Dios, Román. Quiero entender lo que mi hermana entendió. Y así, esa noche, en una celda humillada y oscura, un soldado romano escuchó por primera vez el Evangelio. 7. El canto que desafió al silencio. Al día siguiente, varios prisioneros fueron movidos de sus celdas. El ambiente estaba tenso. Los guardias estaban irritados. Se hablaba de castigos más severos. Pero en medio de toda esa oscuridad, sentí que debía hacer algo. No tenía fuerzas para hablar fuerte. Así que hice otra cosa. Canté. Un himno sencillo. Uno que cantábamos en las reuniones secretas. Cristo es mi luz. Cristo es mi roca. Cristo es mi paz. Mi voz era débil al principio.
temblorosa. Pero se fue afirmando. Un prisionero en la celda contigua se unió. Luego otro. Y otro. Hasta que el pasillo entero resonaba con voces rotas, pero llenas de fe. Los guardias golpearon las rejas, gritaron, amenazaron. Pero no pudieron callarnos. Porque cuando un alma decide cantar a Dios en medio del dolor, ninguna cadena puede detenerla. 8. El prefecto pierde la paciencia. Ese mismo día fui llevado de nuevo al prefecto. Su rostro reflejaba cansancio y enojo. ¿Qué estás haciendo, Román?, dijo golpeando la mesa. Estás perturbando la prisión entera. No lo hago yo, respondí con calma. Es Cristo quien lo hace. Basta ya con Cristo. Rugió. Te está destruyendo la vida. Lo miré fijamente. Él me dio la vida. No puede destruirla. Solo puede completarla. El prefecto respiró hondo, conteniendo su ira. Si sigues así, te mataré. Y lo haré lentamente. Bajé la cabeza y dije: si mi muerte sirve para que otros vean la verdad, entonces que se haga la voluntad de Dios. El silencio llenó el salón. Por un instante, el prefecto me miró como si no comprendiera cómo un joven de mi edad podía hablar así. Luego, con voz amarga, sentenció: llévenselo. Mañana tomaré una decisión final sobre él. 9. La oración más difícil. Esa noche, ya en mi celda, temblaba. No por miedo a morir, sino por la incertidumbre del cómo. No voy a mentirte, estaba asustado. Mi cuerpo dolía. Mi piel ardía. Mi espíritu estaba firme, sí, pero mi humanidad era real. Y entonces hice la oración más difícil de mi vida. Señor, si quieres mi vida, tómala. Pero dame valor para no traicionarte. No dejes que mi debilidad sea más fuerte que tu amor. Sentí lágrimas caer. No de tristeza, sino de entrega. Y allí, en esa oscuridad, comprendí algo. La fe no consiste en no tener miedo. Consiste en elegir a Dios a pesar del miedo. 10. La visita inesperada. Justo antes de quedarme dormido, escuché de nuevo pasos en el pasillo. Román. Era el guardia amigo. Escucha, dijo con prisa. Mañana decidirán tu sentencia. Pero quiero que sepas algo. Me miró con ojos llenos de sinceridad. Creas o no, tu fe me está cambiando. Hoy, por primera vez, recé. No sé cómo, ni por qué, pero recé. Mi corazón se estremeció. Gracias, por decírmelo, susurré. Así que, añadió él, tragando saliva. Si mañana, pasa lo que creo que pasará, quiero que sepas que tu vida no fue en vano. Me quedé sin palabras. El guardia sonrió con tristeza, tocó mi hombro, y se marchó. 11. Oración para cerrar la parte 2. Quiero cerrar esta parte con una oración. La misma que recé cuando el guardia se fue y quedé solo con Dios. Señor, si mañana es mi final, haz lo tuyo. No permitas que mis palabras se extingan. No permitas que mi fe se apague. Y si alguien escucha esta historia, que encuentre en ti la fuerza que yo encontré en mis tinieblas. Amén. Parte 3. El juicio y el coraje. 1. El amanecer de la sentencia. La luz entró por la pequeña rendija de la celda como un hilo de esperanza y terror a la vez. Era el amanecer de mi juicio. No sabía qué esperar. Ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaba detenido. Las horas y los días se habían vuelto borrosos, mi cuerpo estaba cansado, mi piel marcada por los azotes, pero mi alma estaba firme. Oré en silencio, arrodillado sobre el suelo frío. Señor Jesús, si esta es la hora que tú has permitido, dame valentía. Que mis palabras, mis gestos y mi vida sean un testimonio de tu amor eterno. Un guardia abrió la puerta y me tomó del brazo.
Caminamos por el pasillo frío hasta llegar al tribunal improvisado en la plaza central. La gente ya estaba reunida. Algunos curiosos, otros temerosos, otros, cristianos escondidos entre la multitud. Sus ojos me buscaban esperanza en mí. Al verlos, sentí que mis fuerzas renacían. No estaba solo. Nunca lo había estado. 2. Frente al prefecto. El prefecto Asclepio me esperaba, rodeado de sacerdotes paganos y escribas. Su expresión era fría, calculadora, pero podía ver el filo de la irritación en sus ojos. Román de Antioquía, dijo, has perturbado la paz de la ciudad. Has provocado al pueblo. Has desafiado la autoridad del imperio. Ahora tienes una última oportunidad, haz la ofrenda a los dioses, y tu vida será perdonada. Lo miré, sin temblar. Prefecto, no busco mi vida. Busco obedecer a Dios. No puedo negar a Cristo, aunque ello me cueste todo. Risas amargas se escucharon entre los sacerdotes. ¡Qué joven tan orgulloso!, exclamó uno de ellos. No sabes lo que te espera. Respiré profundo y me dirigí a la multitud. Hombres y mujeres de Antioquía, no tengan miedo. Lo que buscan los hombres para destruirnos, Dios lo convierte en testimonio de su poder. Algunos de los cristianos en la plaza inclinaron la cabeza y susurraron una oración. Otros, temblando, me miraban con esperanza renovada. 3. El juicio de palabras. El prefecto se inclinó hacia mí y dijo: ¿Cómo puedes, con tu juventud, desafiar a Roma? ¿No entiendes que podría ser ejecutado? Entiendo, respondí, pero no temo a la muerte. Temería más negar la verdad de Cristo. Insolente, gritó Asclepio. ¿Acaso piensas que tu Dios te salvará? No para salvarme de ustedes, contesté, sino para sostenerme en mi fe. El silencio se apoderó de la plaza. Mi voz resonaba fuerte, clara. Sabía que cada palabra era un riesgo. Cada mirada fija en mí podía ser la última. Uno de los escribas se acercó y me susurró: joven, incluso los más valientes caen ante la fuerza del imperio. Mi fuerza no viene de mí, respondí. Viene de aquel que nunca falla. 4. El poder de la oración. Mientras el prefecto deliberaba, me arrodillé y recé en silencio. Señor, si mi final está cerca, haz que mi voz sea un faro para los que tienen miedo. Que mi fe inspire a otros a no rendirse, aunque todo parezca perdido. Una brisa ligera me acarició el rostro, como si alguien estuviera susurrando: no estás solo, Román. Yo estoy contigo. La multitud apenas lo percibió, pero yo lo sentí. Mi corazón se llenó de calma. Vi a un joven cristiano en la primera fila, con lágrimas en los ojos. Susurré: confía. Dios nos ve. Dios nos sostiene. Él asintió y apretó sus manos. Su mirada reflejaba la misma paz que comenzaba a llenar mi corazón. 5. El desafío final. El prefecto se levantó y pronunció la sentencia. Román de Antioquía, por tu obstinación y tu desafío, serás entregado al suplicio. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos cristianos sollozaban. Otros bajaban la cabeza, temerosos de mirar. Me arrodillé y elevé mi oración, clara y fuerte. Señor, perdónalos, como perdonas a quienes nos persiguen. Fortalece mi espíritu para que ni el miedo ni el dolor apaguen la luz de tu amor. Luego me levanté y dije a todos los presentes: no teman por mí. Si mi vida termina hoy, mi fe vivirá siempre. Cristo es más fuerte que cualquier espada, que cualquier látigo, que cualquier amenaza. El prefecto frunció el ceño. Llévenselo. 6. Camino al suplicio. Los soldados me condujeron fuera de la plaza. Cada paso resonaba como un eco en mi corazón. No había furia ni rencor. Solo una certeza profunda: Dios estaba conmigo. Caminé entre la gente, viendo rostros de sorpresa, de miedo, de esperanza.
Algunos me lanzaban miradas de admiración silenciosa. Otros bajaban la cabeza por temor a ser asociados conmigo. En un momento, un niño pequeño me miró desde la multitud. Sus ojos estaban llenos de preguntas, de curiosidad, de fe. Levanté la mano y él la levantó también. Su gesto me dio fuerzas. Sí, pequeño, susurré. Cristo es nuestra fortaleza. Nunca olvides eso. 7. La oración que sostenía mi alma. Mientras me llevaban, repetía en silencio una oración que había surgido desde lo más profundo de mi corazón. Señor, si este es el momento de mi fin, que mi muerte sea semilla de fe. Que mi sangre no sea derramada en vano. Haz que quienes me vean no vean miedo, sino amor. Cada palabra me daba fuerza. Cada repetición calmaba el temblor de mi cuerpo. No era valentía propia. Era el amor de Dios que sostenía mi alma más allá del dolor físico. 8. La multitud y la fe compartida. Al llegar al lugar del suplicio, los guardias preparaban todo. El miedo estaba en el aire, pero también una extraña sensación de solemnidad. Miré a la multitud. Hijos de Antioquía, les dije, miren a Dios. No a mí. Miren al que nunca falla. Algunos de los cristianos presentes comenzaron a murmurar oraciones conmigo. Otros, aún sin entender del todo, sentían que algo mayor que ellos estaba ocurriendo. Una anciana se adelantó, con lágrimas rodando por su rostro. Gracias, joven, gracias por mostrarnos el valor de la fe. Asentí, con lágrimas también en mis ojos, pero con firmeza. El valor no es mío. Es de aquel que nos sostiene. 9. El último diálogo con un soldado. Uno de los soldados que me acompañaba, el mismo que antes había mostrado curiosidad sobre Cristo, se acercó. Román, si esto termina hoy, quiero que sepas que creo en lo que dices. Confía, hermano, respondí. Dios es más grande que todo lo que puedas ver. El soldado asintió, con la voz quebrada. No sé qué sucederá después, pero, gracias. Gracias por tu testimonio. Su gesto me recordó que incluso en la adversidad, la fe puede tocar corazones inesperados. 10. La entrega al suplicio. Finalmente, fui colocado frente al instrumento de tortura. La brisa del amanecer acariciaba mi rostro, y por un instante, el mundo parecía detenerse. Cerré los ojos y recé por última vez. Señor Jesús, recibe mi vida. Haz que mi muerte sirva para tu gloria. Que quien escuche mi historia encuentre fe, valor y esperanza. Al abrir los ojos, vi la ciudad una vez más, los techos, los adoquines, los rostros de la multitud, todo parecía un escenario para algo mucho más grande que yo. Supe entonces que mi alma estaba libre. Que ningún látigo ni espada podría tocar lo más profundo de mi ser. 11. Oración para cerrar la parte 3. Antes de cerrar esta parte, quiero dejar otra oración que surgió de lo más profundo de mi corazón. Señor, si mi historia sirve a otros, que mi vida y mi muerte sean un faro de tu amor. Que quienes tengan miedo, encuentren esperanza, que quienes duden, encuentren certeza, y que quienes estén solos, sientan que tú nunca los dejas. Parte 4. El martirio y la luz eterna. 1. El amanecer que no temía. El sol apenas despuntaba, pero mi alma estaba más despierta que nunca. No había miedo en mí, solo una calma profunda que venía del Señor. Cada golpe recibido, cada insulto, cada noche en la celda había purificado mi espíritu, dejándolo listo para lo que vendría. Oré en silencio mientras me preparaban para el martirio. Señor Jesús, he caminado contigo hasta este momento. Recibo todo como tú quieras. Haz que mi vida y mi muerte sean un testimonio eterno de tu amor. Al abrir los ojos, vi rostros familiares entre la multitud, cristianos que me habían seguido en secreto, algunos con lágrimas en los ojos, otros con la firmeza de la fe que yo mismo había tratado de inculcar. Sus miradas me dieron fuerzas. 2. La marcha hacia la plaza.
Los soldados me condujeron por las calles principales de Antioquía. Cada paso era un recordatorio del camino que había elegido, la verdad sobre la seguridad, la fe sobre el miedo. Un niño pequeño corrió junto a la multitud, gritando: «Román, Román». Le sonreí y levanté la mano. Él respondió con un gesto de fe. En ese instante comprendí que el valor no era solo mío, se transmitía, pasaba de corazón en corazón. Mientras caminaba, susurré una oración: «Señor, que este pequeño y todos los que me ven encuentren en mí un reflejo de tu fuerza y tu luz». 3. La última confrontación con el prefecto. Al llegar a la plaza, el prefecto Asclepio me esperaba con una mezcla de frustración e irritación. «Román», dijo, «aún puedes ofrecer incienso y vivir». Un gesto, nada más. «Prefecto», contesté con firmeza, «ni un gesto, ni una palabra de mentira. Mi vida pertenece a Cristo». «¿Y qué ganan tus palabras?», preguntó con desdén. «Ganan corazones», respondí. «No los tuyos, pero sí de quienes buscan la verdad». Los sacerdotes paganos murmuraban a su alrededor, confundidos por mi calma. Algunos miraban mi cuerpo marcado, esperando miedo, y encontraban paz. 4. La oración que sostuvo mi último aliento. Antes de ser entregado al suplicio, me arrodillé y oré en voz baja: «Señor, recibe mi vida. Haz que mi muerte no sea un fin, sino un inicio. Que quienes me vean caído se levanten en fe. Que nadie tema cuando te busque». Sentí una brisa suave que parecía acariciar mi rostro, y mi corazón se llenó de certeza: Dios estaba conmigo. No importaba lo que el imperio intentara, mi alma ya no podía ser tocada por el miedo ni por el dolor físico. 5. El momento del martirio. Me colocaron frente al instrumento de tortura. Cada movimiento era ritual y amenaza a la vez. Los soldados estaban tensos, conscientes de que frente a ellos no había un joven quebrado, sino un alma firme en la fe. Cerré los ojos y repetí mi oración interior: «Jesús, ayúdame a permanecer firme. Que mi vida y mi muerte sean una luz para los que buscan tu verdad». Cada golpe, cada presión, cada instante de dolor físico se mezclaba con la paz espiritual que inundaba mi corazón. No había desesperación. Solo la sensación de que cada latido, cada respiración, cada lágrima, estaba siendo usada por Dios para un propósito más grande que yo mismo. 6. La multitud que presenciaba la fe. A mi alrededor, los ciudadanos de Antioquía observaban. Algunos en silencio, otros murmurando, otros con miedo. Pero entre ellos había cristianos que encontraban esperanza en mi entrega. Vi a un anciano que me había escuchado predicar días atrás. Me miró con lágrimas en los ojos. Asintió lentamente. «No temáis», susurré para todos los que podían oírme. «Cristo es más fuerte que cualquier espada, que cualquier látigo, que cualquier hombre». Incluso los soldados, acostumbrados a la violencia, parecían afectados por la serenidad que emanaba. No era orgullo ni arrogancia, era la paz que viene de la fe verdadera. 7. El sacrificio y la entrega. Mientras el último golpe se acercaba, sentí que mi vida se desprendía de mi cuerpo, pero mi espíritu permanecía intacto. Era como si el dolor físico no pudiera tocar la esencia de mi ser. Oré por última vez: «Señor, te entrego todo. Mi vida, mi muerte, mis palabras. Haz que sean semilla para los que vendrán. Que Antioquía y todos los que escuchan esta historia conozcan tu amor». En ese instante, comprendí plenamente lo que Jesús había enseñado: la verdadera libertad no viene de evitar el dolor, sino de entregarse completamente a Dios. 8. La transformación de la ciudad. Tras mi martirio, algo extraordinario comenzó a suceder. La multitud, que al principio observaba con miedo, comenzó a susurrar oraciones. Algunos lloraban, otros se arrodillaban. Mi entrega había sembrado un nuevo valor, una nueva esperanza. Los cristianos que se escondían se acercaron, inspirados por lo que habían visto.
Lo que había comenzado como una acción de un joven valiente se convirtió en un testimonio que nadie podía ignorar. 9. La oración de la multitud. Entre el silencio, escuché murmullos de oración. Señor, fortalece nuestra fe como la de este joven. Señor, que su sacrificio nos enseñe a permanecer firmes. Aunque ya no estaba con ellos en carne, sentí la presencia de Dios multiplicando mi testimonio. Cada oración era un eco de mi entrega, una confirmación de que mi vida no había sido en vano. 10. Reflexión final. Mientras mi cuerpo yacía, mi espíritu se elevaba. Comprendí que la muerte física no es derrota, sino el paso a la eternidad. Que la fe verdadera se demuestra no en palabras cómodas, sino en decisiones difíciles. Que Dios puede usar incluso a un joven como yo, marcado por miedo y dudas, para inspirar a toda una ciudad. Antes de cerrar esta parte, quiero dejarte con una oración final. Señor Jesús, que mi historia sea luz para quienes viven en miedo y duda. Que encuentren en ella fuerza, valor y esperanza. Que mi vida, aunque breve, sea un eco eterno de tu amor. Parte 5. El legado de la FE. 1. Más allá del cuerpo. Aunque mi cuerpo yacía ya inmóvil, sabía que algo había cambiado para siempre en Antioquía. No era un triunfo personal, ni una gloria humana. Era la luz de Dios que empezaba a brillar a través de mí. Cada lágrima, cada oración, cada corazón tocado, era prueba de que el amor verdadero trasciende la vida y la muerte. Oré en silencio, como si pudiera hablar más allá del tiempo. Señor Jesús, toma lo que he sido, lo que he hecho, y multiplícalo para bien. Que mi historia no se pierda, sino que inspire a generaciones. 2. La ciudad que despertó. Los días siguientes fueron extraños. Algunos ciudadanos, antes indiferentes, empezaron a recordar mis palabras, mis gestos, mi serenidad ante la tortura. ¿Quién era ese joven?, preguntaban unos a otros. Su fe, su paz, nunca había visto algo así, decían otros. Los cristianos que se habían escondido comenzaron a reunirse en secreto, pero esta vez con un valor renovado. Mi vida, mi muerte, había sembrado semillas de esperanza. Y aunque ya no podía caminar entre ellos, sentía que mi espíritu los acompañaba. 3. Historias que permanecen. Muchos años después, escuché relatos sobre lo que había sucedido en Antioquía tras mi martirio. Se contaba que los niños que habían visto mi serenidad en la plaza crecieron con un valor inquebrantable. Se decía que los soldados que me habían interrogado y torturado comenzaron a respetar y a veces incluso a escuchar a los cristianos con más tolerancia. Y yo, desde donde Dios me permitió permanecer, comprendí que el verdadero poder no estaba en la espada, ni en el látigo, ni en la autoridad, sino en la fe firme y el amor desinteresado. 4. El poder de la oración y el testimonio. Recuerdo que en mis últimos momentos, antes del suplicio, repetí una oración en silencio. Señor, haz que mi historia toque corazones, que mi voz siga resonando, que quienes me vean o me escuchen encuentren valor para seguirte. Esa oración no se perdió. Llegó a cada oído dispuesto a escuchar. Cada gesto de valentía, cada palabra de fe, se convirtió en un testimonio que no podía ser borrado. Algunas personas se acercaban a las casas donde predicaban los cristianos y decían: escuché hablar de Román, su fe me da esperanza. Y así mi vida seguía viva, aunque mi cuerpo ya no existiera. 5. El eco de la luz. Mi historia no se quedó en Antioquía. A través de cartas, relatos de testigos y la memoria de quienes vieron mi martirio, otros pueblos comenzaron a conocer mi nombre. Se hablaba de un joven que no temía la muerte, que hablaba de Cristo con firmeza y amor, y que inspiraba a toda una ciudad a permanecer en la fe. Me maravillo al pensar que un solo corazón que se entrega puede cambiar otros corazones. Que la fidelidad, incluso cuando parece insignificante, puede resonar más allá del tiempo y del espacio. 6. Reflexión sobre la valentía y el amor. Si algo aprendí en esta vida, es que la valentía no consiste en no tener miedo.
La valentía consiste en decir la verdad, aun cuando todo parece perdido. El amor no consiste en lo que recibimos, sino en lo que damos, aun cuando el mundo nos amenaza. Y así mi vida, corta pero intensa, se convirtió en un ejemplo, no de mí, sino de Cristo que vivió en mí. Oré entonces: Señor, que nadie vea mi historia como gloria personal. Que todos la vean como un testimonio de tu amor eterno, de tu poder sobre la muerte y del valor de vivir en ti. 7. Consejos a los que vienen después. Si alguien escucha estas palabras hoy, quiero decirles: no teman a la persecución. No teman a la pérdida. No teman al dolor. Porque incluso en la oscuridad, incluso en la desesperanza, Dios está presente. Él puede usar nuestro temor, nuestro sacrificio, nuestra fidelidad, para inspirar a otros. Cada acto de amor y fe, aunque parezca pequeño, tiene un efecto eterno. Cada palabra de verdad, cada oración sincera, cada gesto desinteresado, tiene un eco que nunca muere. 8. La oración que nunca termina. Antes de cerrar esta narración, quiero compartir la oración que siempre repetí, incluso en mis últimos instantes. Señor Jesús, permite que mi vida sea semilla de esperanza. Que quien escuche mi historia encuentre fe, que quien dude encuentre claridad, que quien sufra encuentre consuelo. Y que, por encima de todo, mi testimonio siempre apunte a ti y a tu amor eterno. Esta oración sigue viva, porque sigue resonando en los corazones que escuchan la historia. 9. La eternidad que comienza. Mi cuerpo ya no está, pero mi espíritu y mi historia continúan. Cada vez que alguien elige la verdad sobre la comodidad, el amor sobre el miedo, la fe sobre la duda, mi sacrificio sigue vivo. Aprendí que la eternidad no es algo que empieza después de la muerte. La eternidad comienza en cada momento que elegimos vivir con Dios, con coraje y con amor. Y así, incluso hoy, puedo decir: si mi vida y mi muerte sirven para acercarte a Cristo, entonces todo valió la pena. 10. Palabras finales de San Román. A ti que escuchas esto. No importa tu edad, tu miedo, tu debilidad. No importa cuán oscuro parezca tu camino. La fe verdadera no depende de circunstancias externas. Elige el amor, elige la verdad, elige la esperanza. Porque en esas elecciones se encuentra la eternidad. Oré por ti mientras contaba esta historia. Señor Jesús, que quien escuche estas palabras encuentre fortaleza, paz y valor. Que su corazón se llene de tu luz y que jamás tema caminar en tu verdad. 11. Cierre emotivo para video. San Román de Antioquía, un joven que desafió al imperio por amor a Cristo, nos deja un legado eterno. La fe verdadera es más fuerte que cualquier miedo. La valentía nace del corazón que confía en Dios. El amor y la entrega pueden transformar ciudades, generaciones y vidas. Su historia sigue viva. Su voz sigue resonando. Su ejemplo nos recuerda que incluso un solo corazón puede encender la luz del mundo. Y así termina mi relato. Pero si escuchaste estas palabras con atención, lleva en tu corazón una semilla. La semilla de la fe que no se rompe, del amor que no se rinde y de la esperanza que nunca muere.